¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Hola, profe. Buen día, ¿cómo va? Buen día. Muy tempranito a la mañana. Encima. ¿Qué va a ser? Llueve. Estaba para quedarse en la cama, pero... Hola, buen día, profe. Hola. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, espero que podamos tener el mejor sábado posible, ¿no? Así que, bueno, ¿todo bien? Todo bien, profe, ¿usted? Todo bien. Tengo un poco de dolor de cabeza. Oh. Así que si me notan un poco más apagada, es por eso, porque me duele. Igual me acabo de tomar algo. A veces tengo migrañas que están asociadas un poco a la contractura, pero me doy cuenta que estoy con un poquito menos energía de lo habitual, ¿no? ¿Ustedes? ¿Hay algún convaleciente por ahí? ¿O no? Están todos bien, mejor que yo. Estoy renegando con el micrófono, no sé si se me escucha. Ay, Sí, pobre Fran, pobre. Yo voy a subir el volumen. Te escucha, pero medio lejos, ¿no? Vamos a subirle un poco el volumen al micrófono. A ver ahí. Ahí está. Ahí se escucha. Perfecto. Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, les cuento. Recibí un montón de los trabajos. Ahora vamos a más o menos mirar algunos. Vamos a mirar un poquito cómo es esto de la respuesta de examen. Y bueno, les habilitaré las devoluciones. Supongo que el lunes y entre el lunes y el martes tendrán habilitadas todas las devoluciones. Yo quiero ver el cronograma, el cronograma no, el portafolio, porque me acabo de dar cuenta que no les puse la tarea y antes de seguir, por ahí mientras van llegando, voy a buscar acá el portafolio, así vemos. Bueno, acá, espérenme un cachito, busco y así ya lo pongo al final de la clase. Dolor de cabeza es así, ay, qué cosa molesta, pero bueno. Me agarra habitualmente y sobre todo si como distinto, si duermo distinto, sí me agarra todavía más. Acá lo encontré. Espérenme un segundo. Acá está la respuesta de examen. El esquema argumentativo, sí. No, acá está. Ya pongo la consigna, así. Acá. Ahí. Un segundo, Ahí está. Acá vamos. Y acá está. No, esto no es esto. Bueno, entonces, básicamente ustedes leyeron el texto de De Masi, ¿no? Sí. Trabajaron sobre el texto de Masi. Si ustedes pudieran, por lo menos oralmente, contarme qué aborda ese texto o sobre qué problemática se centraliza ese texto, ¿qué me dirían? ¿Quién se anima a en breves palabras decirme, bueno, el texto de Masi, bueno, tal cosa, tal otra? Por ahí tenemos un valiente. ¿O no? A ver, alguien que se anime y diga, yo lo leí, y así como muy espontáneamente, y no para ser como calificado, sino... ¿Valiente para qué? Valiente para contarnos brevemente, en un minuto, de qué se trata el texto de Masi. Así que así todos nos ponemos en tema.
¿Hay alguien? Hicieron los resúmenes, así que saben de qué se trata. ¿No? Buen día, dice Franco, buen día. Esperen bueno. que hay muchos más ahí. A ver, ¿quién? Yo, Guaira. Guaira, que a ella no le cuesta nada hablar. Por suerte está Guaira que siempre nos salva. Bueno, Guaira, muy bien. ¿Cómo lo presentarías vos al texto? Primero quiero decir que yo había mandado el texto antes de la clase anterior. Entonces, cuando usted iba explicando, o sea, iba explicando cómo tendríamos que explicar, cómo tendríamos que retomar lo que dice el autor, diciendo la autora dice, la autora además explica que, bueno, todo eso en el trabajo yo no lo hice. Como que... Está muy bien, porque justamente ese es uno de los grandes aprendizajes en los resúmenes. Hay algo que es algo como muy escolar, que es como leer un texto y quedarse en los resúmenes solo con el tema, digamos, ¿no? Y olvidar todas las cuestiones que tienen que ver con quién lo ha escrito, con dónde lo ha escrito y con por qué lo ha escrito. Todas esas cosas no aparecen en muchos de los resúmenes. Pero justamente es una de las cosas que nosotros queremos recuperar o trabajar, así que ningún problema porque el hecho de que no lo hayas hecho también es bueno. ¿Por qué? Porque cuando uno, como no lo has hecho, uno lo que hace es recalcar fuertemente que eso tiene que estar. Entonces, y ese es el aprendizaje nuevo, así que está muy bien lo que decís. Y además como que yo lo iba escribiendo y daba por hecho de que estamos hablando de este texto, entonces por eso como que no lo escribía, pero claro, en mi cabeza estaba como dado por hecho que sí estamos hablando de este texto, entonces se entiende, pero no tengo que dar nada por entendido, pero bueno, lo entendí cuando estábamos en la clase y yo se lo había mandado, así que entiendo. Exacto, mira, les voy a compartir un poquito la pantalla, así justamente les muestro esto sobre lo que vos estás diciendo. Es una práctica muy común el dar por sentado, ¿no? Como que en la escuela, pero es por el ritmo de la escuela, por la impronta de la escuela, es que uno da por sentado que el profesor entiende de qué estamos hablando, ¿no? Y entonces por eso todos evitamos esos datos, porque todos damos por sentado que ya sabes cuál es el texto, ya sabes de qué estoy hablando, ya sabes. Y una de las cosas que tienen lo que llamamos el género que estamos visitando, que es la respuesta de examen, después les voy a dar unos tips más, pero la respuesta de examen lo que supone es producir un texto, ¿no?, que en algún sentido funcione como autónomamente de la maestra que entendía de qué texto estaba hablando, ¿sí? Vos no le ponías, no decías dónde había sido publicado, no decías el nombre del autor, no consignabas la fecha, porque suponías que ese dato era un dato compartido con quien te había enviado la consigna, ¿sí? Ahora, la idea es acá no dar por hecho eso y partir de simular que el profesor al que le estoy escribiendo es básicamente un ignoto en el tema o en la lectura. Entonces, ¿por qué hacemos esa ficción? Porque así el texto se vuelve no solo más explícito, sino que se vuelve más autónomo. ¿Qué es más autónomo? Si yo encuentro ese resumen, no sé, suponete, 2 años después, enseguida entro en el sentido que tiene ese texto, el significado que tiene ese texto y en qué polémica se inscribe. ¿Se entiende? Eso lo vamos a llamar autonomía del texto. Es decir, yo puedo encontrar esa hoja, la encuentra incluso algún miembro de mi familia y lee ese texto y sin tener ninguna pista, ya se queda, que recibe datos suficientes, por ahí no todos, pero datos suficientes para entender en qué sentidos, en qué líneas está trabajando el texto, ¿no? A eso vamos a llamar texto autónomo. Entonces, si yo les digo, ¿te parece que el texto es autónomo?
Bueno, si uno no ha consignado más o menos las fechas, más o menos el lugar, más o menos el problema, y el texto parece venir de un lugar como medio desconocido. Así que es excelente lo que comentás, Guaira, porque es tal cual así, y no es una operación de que vos hacés porque no sabés. Vos haces esa operación porque siempre hiciste esa operación y siempre se entendió como buena. Es decir, en el colegio uno no sabía quién era el autor del manual, ¿o sí? ¿Cuántas veces le decían, busque la fotosíntesis? Uno decía, la fotosíntesis es, pero uno no decía la fotosíntesis según el manual Santillana, y la verdad es que la fotosíntesis, la definición de fotosíntesis, era según el manual Santillana, no era la definición, la única posible de fotosíntesis, ¿sí? Así que bueno, muy bien ese comentario. Y después, ¿qué pasó con la lectura? ¿Qué plantea de Masi? ¿Cómo ahonda en el problema? Masi empieza... perdón, sí. Brian, creo. Pero se escucha lejos. Brian. ¿Se escucha bien o lejos? Se escucha como que estás, como que tenés el micrófono bastante lejos, pero se escucha bien tu voz. Hablo un poco igual más fuerte. No, igual estoy conectado con los auriculares. Sí, ahora se escuchó mejor. A mí me había pasado lo mismo que Guaira. Yo no puse según, por ejemplo, Joaquín Sánchez Miño o según Victoria Masi, sino que ya hice el texto aparte, teniendo en cuenta con lo que había leído o aprendido con eso. Está bien. Recuerden que en esta materia las cosas son un proceso, entonces uno no puede pararse y decir cómo dar las claves de cómo hacer todo, sino que las claves van surgiendo a medida que vamos escribiendo, digamos, ¿no? Y también esto nos sirve. A ver, supongan si yo le hubiese dado todas las claves, no estaríamos hablando de esto, es decir, la diferencia que tiene la escolaridad primaria secundaria de la escolaridad universitaria y también que esas diferencias en la producción de textos no tienen que ver con incompetencias de los estudiantes, sino que tienen que ver con hábitos que tenían y que eran hábitos que los hacían ser eficaces y que los hacían responder bien y pasar exámenes. Es decir, ¿se entiende a lo que voy? Es como, bueno, si bien seguimos escribiendo, hay preguntas, seguimos respondiendo, por ahí acá se espera otro tipo de vínculo del sujeto, del estudiante con los textos. Es eso nada más, no es, ay, mira, lo hiciste mal, lo hiciste bien, qué bien lo hiciste, qué bien no lo hiciste. Es como pensar por qué, y además otra cosa que yo siempre hago es, y que siempre me pregunto, es por qué todos los hacen así, ¿no? Si todos los hacen así, a los resúmenes, si yo no doy nada y digo resumen un texto, todos van a hacer el resumen así como dice Guaira y como dice Lautaro, ¿no? Entonces, si la experiencia me indica que todos lo hacen así, ¿puedo suponer que todos son faltos de competencia o puedo suponer quizás que hay un problema de enseñanza? ¿Qué les parece a ustedes? Me suena más a que si todo el mundo lo hace mal, porque si no, sería como, no, digo, esto lo voy a decir muy en chiste y es absolutamente en chiste, estaría con un grupo de pánfilos, ¿no? Por no decir otra cosa, pero no es así, yo no considero que sea así. Entonces la respuesta tiene que estar en otro lugar y no es en el estudiante en particular, sino la respuesta para mí está en que las prácticas escolares, ni digo ni mejores ni peores, son distintas en algunos casos o en algunas demandas a las operaciones que el estudiante tiene que hacer en la universidad. Simplemente eso. Como son distintas, estamos trabajando para que ustedes se apropien de nuevas formas de interactuar con los textos, ¿no? Simplemente es eso.
esta materia está para esto. Dice, ¿por qué tengo que cursar lectura y escritura así? Y bueno, entre otras cosas porque hay un salto abrupto entre las prácticas de la escuela y las prácticas de la universidad. Y si no lo conversamos, y si no lo practicamos, y si no lo comentamos como estamos haciendo ahora, el estudiante puede llegar a suponer que es una incapacidad de él, que es propia, que es única, que es él porque no sabe. Y en realidad, si nos ponemos a pensar, ni es de él, ni es única, ni es porque no sepa, sino porque tiene un hábito escritor asociado a eso, ¿sí? Y ahora lo que estamos haciendo es romper un poco con el hábito. Pero para romper con el hábito, no me puedo parar a decirles, chicos, esto así, no. Digamos, tenemos que ir escribiendo, ir viendo qué surge, ir trabajando a partir de eso la materialidad que van produciendo. ¿Se entiende? De una manera menos traumática y más vivencial, más en proceso. ¿Sí? Ahora sí, por ahí, Guay. Vamos al texto, así empezamos a pensar en las claves de ese texto que debiéramos recuperar en nuestro resumen, ¿sí? Lo que hace Victoria de Masi al principio es directamente definir, o sea, arrancar por la definición. Define a la cultura de la cancelación como un fenómeno que nace de las redes, y cita del filósofo Gerchunov, cuando dice que se alimenta de un grupo numeroso que habla y opina como hipnotizada. También dice exactamente. Ahí hay algo, te interrumpo porque está muy bien, ahí hay algo sumamente interesante, porque definir qué es lo que vimos en la clase pasada, y estuvimos trabajando con cosas bastante sencillas, como que una silla es un mueble. Margarita, ¿qué es? ¿Dónde pondría Margarita? Si una silla es un mueble, ¿una margarita qué es? una flor. ¿O el nombre? Una flor, muy bien. ¿Qué más? Los otros pueden participar, ¿eh? Un nombre. Un nombre. ¿Y algo más? Nada más, un nombre, una flor. ¿Qué más? ¿Dónde más hay margaritas? Ahí alguien dijo. Un trago. Un trago, qué borrachines que son, ¿ven? Una bebida, Juli ahí, ¿ves, Juli? Tenemos un par de borrachines por acá. Sí, exactamente, no, estaba forzando eso porque siempre tengo ese chiste, es mi chiste, digamos, sobre la definición. Bueno, entonces, cuando hablamos de Margarita, el diccionario tendrá mínimo 3 acepciones. ¿Por qué va a tener acepciones? Nos referimos a 3 definiciones. Una para flor, otra para el nombre y otra para el trago, ¿sí? Ahora, fíjense que definir Margarita no nos es tan complicado como definir cultura de la cancelación, que acá aparece definido como un fenómeno social, ¿no? Como un fenómeno social que se produce en las redes. Pero no es un mueble, sino que ya es fenómeno, algo menos tangible, ¿no? Porque vos decís mueble, flor, trago, son cosas muy tangibles. Por ejemplo, si ustedes me dicen qué es el humanismo, yo no voy a poder encontrar una definición tan fácil como decir, bueno, el humanismo es una flor, un trago, es un nombre. El humanismo es un movimiento cultural. Entonces, lo que sucede es que a nosotros hay cosas que definirlas van a ser difíciles también, ¿no? Las vamos a definir con algo que no termina de definir, porque fenómeno, es un fenómeno. Ah, bien, sí. No se me termina de representar el dibujito en la cabeza como Margarita es una flor y se me representa rápidamente el dibujito de la flor. Es cierto que es un fenómeno social contemporáneo, es un fenómeno social que se produce en el marco de las redes sociales. Perfecto, Guaira. Esa es la definición. Fenómeno social, ¿no? Fenómeno social, ¿sí? ¿Algo más? Fuentes Marino igual, bueno, cambiando, ¿no? Pero Fuentes Marino cuando lo definía decía un fenómeno de organización social.
Ajá, donde ahí hay una se sutil ataca a diferencia. una persona, claro, como que ya es en conjunto, como que tenemos como esa regla implícita entre todos, como para apartar o separar a una persona por algo que haya dicho o haya hecho. Está muy Y bien lo que después, decís, porque ahí es cuando nosotros podemos complementar, es decir, ahí podemos decir, por un lado, De Masi y Sánchez Mariño coinciden en que es un fenómeno de la sociedad. No obstante, Sánchez Mariño como agrega una característica, una nueva característica que no aparece en De Masi, que es la característica de cierto nivel organizacional. Es como que la sociedad establece un acuerdo como tácito, digamos, o explícito, a partir de justamente comentarios en redes sociales, para organizarse para, bueno, cancelemos a este, ¿no? Tomar la decisión de censurar a alguien en redes, ¿no? Muy bien, está buena esa observación, porque justamente de esto que estamos diciendo y de esto que vos estás haciendo se va a trabajar, se va a tratar el trabajo final, ¿no? De comparar a veces sutiles diferencias, porque no es que son contrapuestas las definiciones, sino que son complementarias, pero alguna tiene alguna marca o algún aspecto o alguna característica que otra no. Muy bien ahí, Guaira, sí. ¿Se va entendiendo para el resto? Entonces la cultura de la cancelación en ambos casos es un fenómeno social, es un fenómeno de las redes, pero en el caso de Mariño él lo observa como, como ve un nivel de organización que le parece digno de mención, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra cosa más, Guaira? ¿Te animás o por ahí hasta ahí estás bien? No, por ejemplo, para definirlo, Sánchez Mariño sí fue más amplio cuando habló de organización, pero escucho mi voz en alguien que tiene el micrófono. Sí, por ahí hay alguien que tiene el micrófono abierto y sobre todo cuando yo, por ejemplo, estoy con dolor de cabeza, es como... Por ahí podemos mutear, a ver, me fijo quién es, a ver si lo muteo yo. Porque a veces es cierto que ponen la clase y se van al demonio, pero si ponen la clase y se van al demonio, recomiendo absolutamente, a mí no me importa nada, digo eso, porque la verdad que no es algo que me importe demasiado, digamos. Me parece que acá estamos en escuela no obligatoria, por suerte para mí, y en escuela, en educación, perdón, educación no obligatoria, y en algo que ustedes han elegido. Entonces eso me releva a mí de tener que transformarme en un controlador, en ponerme la gorra, porque en realidad quienes se tienen que poner la gorra con ustedes mismos son exactamente ustedes. Así que, bueno, perfecto. Sí, ¿a dónde está? No, eso, que si bien Sánchez Mariño fue más abarcativo en decir que es una organización, como un tipo de organización social, Sánchez Mariño lo que dice es que se centra solo en que cancelamos personas o silenciamos personas. Y lo que hace De Masi es decir que como que cancelamos distintos agentes sociales, pueden ser personas, sean mediáticas o no, pueden ser objetos como empresas que hayan usado, no sé, una imagen, un logo, una frase polémica para una publicidad y la gente puede ir a cancelarlos. O pueden ser grupos sociales, no sé, como una comunidad cultural, por ejemplo, que haya dicho o algo que no es socialmente aceptable. Y también en un momento dice de que podemos cancelar a un grupo social o una organización social, como puede ser, no sé, un partido político. Igual yo me inventé los ejemplos. Sí. Porque me acordaba, por ejemplo, cuando dicen a un grupo político o... También podría ser un club de fútbol, una cosa así, una organización social. O una institución también, como una iglesia, que puede ser algo re polémico y todos van a ir corriendo a cancelarlo. Yo cuando leía lo de un grupo periodístico, me acordaba del... no es periodista, pero era conductor de un noticiero en Telefe de Nicolás Repeto, cualquiera, pero me acordé. Sí, que dijo algo sobre... ¿De qué había hablado? Sí.
yo me acordé de la cosa callejero que él presentaba en un subte había pasado, y él a la chica le preguntó, ¿pero vos cómo estabas vestida? ¿O qué estabas haciendo? Porque lo provocaste. Le dijo así. Entonces todos Es corrieron excelente el cancelarlo. ejemplo. Ay, Guaira, Disculpa, viste pero- que yo te dije, te voy a poner en la mesa de luz. Voy a hacer guairas y las voy a poner en la mesa de luz. Sí, no me acordaba de ese caso, es un caso muy interesante, quizás los primeros casos de cancelación, porque además el noticiero después directamente lo sacó, ¿no? No Sí. estuvo un poquito más y no estuvo más, ¿no? Entonces, Entonces, después se la mandó un par de veces más, como que después dijeron ya fue. claro, No me acuerdo siguió. específicamente qué había hecho después, pero a todos Es- como que lo pensábamos 2 veces cuando lo escuchábamos. Sí, es buenísimo, es buenísimo. Podríamos decir lo que está diciendo Guaira, no sé si todos lo están observando, es que en el texto de De Masi, que es al punto que yo quería ir, porque justamente eso está puesto en la clase que está preparada para hoy, pero fíjense que si yo me pongo a decirlo, no surge de ustedes. Si ustedes tienen conocimiento analítico y está bueno que digan, bueno, eso que estás diciendo, Guaira, significa que Sánchez Mariño define y aporta algunos ejemplos, pero lo que hace De Masi es clasificar. Ella propone clasificar tipos de cancelación. Es decir, se puede cancelar a una persona particular, se puede cancelar una empresa, entonces habrá tipos de cancelación de acuerdo con el destinatario justamente de esa cancelación. Es decir, si la cancelación es una persona, es una cancelación personal. Si una cancelación es a un objeto, o sea que no puede aparecer un objeto X en algún lugar, bueno, es una cancelación ese objeto, pero también puede haber cancelaciones a grupos culturales. Bueno, los Redskins que están mencionados, ¿no? Son un grupo de fútbol americano, ¿no? Parece que cabezas se refiere, ¿no? a los Pieles Rojas, ¿no? El equipo se llama Pieles Rojas y tiene toda una cuestión ahí con los pueblos originarios, ¿no? Entonces, justo acá está, no sé si lo están viendo porque puse para compartir, pero espero que estén viendo la pantalla por las dudas, porque a veces... Sí, se está viendo en la pantalla. Tengo a veces, gracias chicas, tengo a veces varias pantallas abiertas, entonces por ahí están viendo la incorrecta, ¿no? Bueno, mientras no sea pornografía, cosas por el Estado, por el estilo, digo, para que cancelen a la profesora, esto será un chiste. Chiste de Zoom, chiste... Bueno, entonces para cambiarle el nombre, ¿no? Porque lo que buscan es justamente deslindarse, despegarse de todo lo que pudiera ser por ahí una enunciación racista o algo por el estilo. Acá este es un caso que está mencionado, pero ayer justo estaba escuchando otro caso que es cambiarle a todas las escuelas que se llamen Washington, escuelas con nombre Washington, o Lincoln, también cambiarlas. Escuelas con nombre, a ver si sale, porque lo vi en TV France, que es un noticiero que miro y... Disculpe, profe, que le interrumpa, pero hablando de eso, escuelas con nombres Washington o Lincoln, hay tantas escuelas acá en Argentina que se llaman como ciertos genocidas, entre comillas, que yo quiero una escuela que se llame Videla. Y lo digo públicamente, lo voy a publicar en YouTube y todo, porque no me importa que me cancelen por eso. Hay una doble moral siempre en estas cosas. Bien, pero efectivamente querés que se llame Videla o es un chiste? Es un chiste interno y a la vez no. O sea, si hay... O sea, vos lo que buscás es mover, es como digamos sería performático, digamos, no es conceptual, claro. Lo que vos decís. O sea, si hay escuelas que se llaman, no sé... Roca, que fue un genocida del desierto para los pueblos originarios de acá de Argentina, ¿por qué no que sea Videla? ¿Qué diferencia habría? Tiene razón. Es como que hay genocidas que toleramos y genocidas que no.
y los tenemos en billete de 100 Yo y por mi otros parte, que... o sea, prefiero funar, cancelar a alguien que haya sido genocida de gente inocente y no de gente que entre comillas no lo fue o lo fue, depende del lado de la historia donde lo veas también, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el marco de los estados nacionales, ¿no? El juicio indica que aunque no nos caigan simpáticos y aunque podamos pensar que son culpables, si no hay juicio son inocentes. Claro. Ese es un precepto que sí está en nuestra Constitución Nacional y entonces eso nos llevaría a pensar que justamente por eso, viste que las personas que están muy habituadas a convivir con la delincuencia, que forman parte de la delincuencia, se saben mucho esas cosas y entonces si hay algún problema en el proceso de juzgamiento, justamente el juicio, por eso se tiene que hacer, los juicios se tienen que hacer, bueno, las investigaciones, los juicios se tienen que hacer todos al dedillo, porque si hay un problema de procedimiento, aunque vos tengas casi las pruebas y tengas desplegado como un argumento muy sensato para condenar a la persona, por fallas de procedimiento las causas pueden volver atrás. Entonces, en ese sentido, yo entiendo el acto performático y me parece súper interesante lo que planteás. Y acá yo diría que hay una discusión también bastante interesante y un poco me pasaba con esto, y es que con este titular que están viendo, y es un poco que a mí me parecen dos cosas, ¿no? En principio que bueno, que tenemos como algunos... una mirada hacia el pasado desde el presente, ¿no? Que nos lleva a eso, a encontrar como muchas contradicciones con Roca, incluso con Sarmiento, ¿no? Para ver, como dos figuras argentinas que podrían ser análogas a, no sé si Roca, pero Sarmiento es análogo a Lincoln y a Washington, es decir, en Argentina todo se llama San Martín, Belgrano, Sarmiento, calles, todas las localidades tienen calles, tienen edificios, ¿no? Sería muy compatible con Lincoln y con Washington, ¿no? Ahí me parece eso como, bueno, los personajes del tiempo pasado, ¿no? Todavía no estaban consolidados por ahí los estados nacionales, los derechos, y eran otras subjetividades, por ahí habría que hacer un esfuerzo, no obviamente por defenderlos, sino que habría que hacer un esfuerzo para entender la subjetividad de la época. Y, es como lo de Casablanca. Claro, como lo de, bueno, lo que el viento se llevó y todas esas cosas. Para mí lo que el viento se llevó, exacto. ¿Cómo, Lautaro? Claro, como lo que el viento se llevó, que trataba sobre el esclavismo. El esclavismo, y recién ahora se tiene otro punto de vista. Sí, y a mí me parece eso. En principio digo, y esto es como, acá sí estoy, primero, para que el tema sea interesante, en este momento lo que estamos haciendo es salimos de la comparación de Masi, Sánchez Mariño, viendo que de Masi propone una clasificación y nos vamos un poco hacia un lugar de reflexión o profundización del tema. A mí me parece que estos temas son bastante complejos, a mí me hacen entrar en contradicción, ¿no? Pero sí digo, bueno, me parece que por lo menos esto de reconstruir un poco la subjetividad de la época, no para defender a nadie, sino para analizarlo desde ese lugar, digo. Si lo voy a cancelar, lo cancelo haciendo el esfuerzo de reconstruir la subjetividad de la época. Y por otro lado, me parece que en el caso de el que vos mencionás, ya sea de Videla o tantos otros que puede haber a nivel global, ¿no? Me parece que hay que mirarlos también como eso, tratando de mirar la subjetividad, Mao Zedong y Hitler. Actual. ¿Cómo? Mao Zedong y Hitler. Esa comparativa mata a cualquiera. Claro, por eso digo. A uno lo demonizan y a otro lo alaban. Bueno, por eso digo, y ahí pensar en justamente para comparar, porque
eso es lo que estamos viendo, y en este momento volvemos al tema. La comparación solo puede ser posible si establecemos ejes. Por ejemplo, si X violó los derechos o el derecho a juicio de una persona, ¿lo violó o no lo violó? Bueno, si lo violaron los dos y pertenecen más o menos a la misma época, más o menos al mismo contexto, y bueno, la verdad es que mi pronunciación tiene que ser bastante equitativa en esos dos casos, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Es cierto que, como dice Francisco, lo que él decía, lo decía efectivamente como algo performático y como para levantar, para sacarnos del lugar común. Cuando digo algo performático me refiero a algo que tiene eso, ¿no? Efecto de movimiento en el pensamiento, incluso la corporalidad, porque la gente acompaña muchas veces el pensamiento con la corporalidad, con el gesto, ¿qué estás diciendo? Tiene que ver con, analizarlo desde, me parece a mí, desde el lugar ahí de que todo sujeto no tiene derecho, sea quien sea, ¿no?, a un juicio que parta desde la presunción de inocencia hasta el juicio y la condena si fuese necesario, ¿no? Entonces, esos preceptos que yo estoy enunciando, digamos, tienen que estar muy presentes cuando se alborota la discusión y cuando desplegás, Fran, ahí tus argumentaciones. Porque, por ejemplo, la Constitución Nacional, para todo lo eminentemente argentino, es un argumento fuerte, ¿sí? Entonces no podemos olvidar esos argumentos, digamos, todos los argumentos no son iguales, porque sí, porque a mí me gusta, porque a mí me parece, es un argumento, es válido porque la opinión de la gente es válida, pero hay argumentos como muy fácticos, en hechos fácticos o en actos concretos, o más o menos concretos, que son, los vamos a llamar más robustos, ¿no? Entonces, no todos los argumentos que podamos desplegar para posicionarnos son iguales. A veces tenemos argumentos muy robustos, a veces tenemos argumentos medianamente robustos, a veces los argumentos son muy personales y por lo tanto se vuelven como un poco más endebles para la comprensión general, ¿no? Están muy pegados a mi propia subjetividad y entonces es difícil que el otro sienta lo mismo y así sucesivamente. Pero entiendo muy bien el juego que estás haciendo y sí, efectivamente, la historia y sobre todo las historias de dominios y de hegemonías están plagadas de contradicciones. Yo voy a contar una nada más. Yo, crecí como todos, fui a la escuela Domingo Faustino Sarmiento, o sea, como muchas personas que han ido a escuelas que se llamaban de ese modo. Y me pasó de ir a San Luis, donde está la primera escuela argentina, y cuando se hace la visita guiada, qué sé yo, esa primera escuela está en un lugar que se llama, no sé si lo conocen, se llama San Francisco de Oro, queda en San Luis. Esa escuela fue fundada por, esto no endilga Sarmiento, sino que complejiza, por lo menos mi percepción sobre Sarmiento, fue fundada por Sarmiento a los 15 años, ¿no? Entonces era la primera escuela y una escuela de adultos. Entonces, el guía nos dice que esa escuela él la fundó, 15 años, porque creía que, los dirigentes políticos de San Francisco, en San Luis, eran analfabetos. Entonces, él pensaba que para el progreso del país, una de las primeras cosas que había que hacer era alfabetizar a los futuros líderes. Entonces fue una escuela de adultos. Y a mí me sirvió eso. Me sirvió para pensar cuán complejos somos los sujetos, ¿no? Cuántas aristas a veces tenemos simpáticas y antipáticas. A mí me resultó pensar, yo pensaba con una subjetividad actual y ponía en jaque aquella de aquel momento, decía,
15 años. Y pensaba en un joven de 15 años, ¿no? Y esa mentalidad. Esto no termina defendiendo la figura de Sarmiento. Esto termina complejizando el posicionamiento sobre Sarmiento, ¿sí? Y me parece que esa complejidad, me parece que está buena, ¿no? Entender que bueno, malo, blanco, negro, a veces son ficciones que hacemos para tranquilizarnos de un lugar y de otro, ¿no? Para ponernos en un lugar o en otro. ¿Esto para qué? Para entender que, sobre todo aquellos que vayan a seguir ciencias humanas y sociales, digamos, quizás lo que es habitual es esto, ¿no? Es como, bueno, lo complejo. Che, si sigo este criterio, fue un crack. Si sigo este criterio, la verdad es que, cómo disiento con este posicionamiento humano, ¿no? Pero si tomo esto, entiendo que ahí hubo, porque también las personas tenemos múltiples dimensiones, ¿no? Vieron que se habla de las inteligencias múltiples, como del sujeto facetado, del sujeto como con muchos aspectos. Así que creo que si también algo podemos hacer, por eso agradezco este aporte de Francisco, es como esto, empezar a pensar los textos, empezar a pensar las opiniones, empezar a pensar como objetos que podemos analizar bajo criterios, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la definición, Sánchez Mariño dice esto y Di Mase dice esto. Desde el punto de un punto destacable en De Masi es que aporta una clasificación que puede ser interesante para analizar los fenómenos, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de los ejemplos, ahí coinciden, ¿no? Porque también aportan ejemplos. Ponen ejemplos que son ejemplos que son similares o muy conocidos o conocidos por todos, también porque están buscando ser empáticos con la gente, ¿no? No van a poner ejemplos muy exóticos. Si esos ejemplos muy exóticos, estos son textos periodísticos, así que van al público en general. Entonces tienen que mostrarle con la vida concreta esto, porque es bastante abstracto, es un fenómeno que tal cosa, tal otra, ¿no? Entonces, bueno, tengo que mostrarlo, tengo que poder mostrarlo a eso. Y lo muestro con un ejemplo concreto de la vida cotidiana para que todo el mundo termine comprendiendo, que es el propósito, ¿no? ¿Se entiende, no? Digo, está bueno empezar a pensar como en esa línea donde uno, más que tener muchas certezas, vaya buscando cierto nivel de certeza, pero con criterios muy claros y sabiendo que si modifica el criterio, el resultado puede ser otro, ¿sí? Me claro. Puede dar, si yo digo desde el punto de vista de la consideración, no sé, de los habitantes, de la Argentina por ahí, de la Argentina no colonizada por el blanco, ¿no? Bueno, ¿cuál fue la mirada de Sarmiento? Y por ahí nos encontramos que fue una mirada muy antipática, ¿no? Y pensarlo, ¿por qué un sujeto de esa época pensaba eso que pensaba, ¿no? Más allá de lo que pensaba y si me gusta o no me gusta. Pensaba esto, ¿por qué lo pensaba así, no? Y después quizás digo, bueno, acuerdo o no acuerdo, ¿sí? Algo así sería, ¿no? Como antes de opinar, ¿se acuerdan que dijimos? Antes como de ir buscando como ciertos criterios que nos permitan analizar para después, sí, por supuesto, terminar como opinando. Pero está bueno el ejemplo bueno, esto que se busca, ¿no? Sacar, en San Miguel hubo un movimiento muy fuerte por sacar el nombre de la calle Roca, la calle Roca. Todo el mundo le sigue diciendo Roca, ¿no?
¿sí? ¿Ahora cómo se llama? Creo que se llama cacique, no sé cuánto. Pero no sé si sigue llamándose Roca o si en una parte se llama cacique, no, cacique Coliqueo, creo. ¿No? Y en el caso, yo vivo en Bellavista, en el caso de Bellavista, un día a la mañana, hace un par de años, ustedes saben que el teniente Ritteri fue como uno de los primeros organizadores, como, bueno, del Ejército Nacional. Y Bueno, Pacheco también fue un general, Pacheco fue un general también. Sí, dale, Lautaro, dale, te escuchamos. No, que Pacheco, yo soy de Torcuato y Pacheco fue un general, creo que de Roca, y fue uno de participante de la conquista del desierto. Creo que sí, no me equivoco. Todos los que son tenientes generales y generales son los cargos más altos del ejército, ¿no? El general, ¿no? Es un cargo muy alto en el ejército y por supuesto que si estamos hablando de generales con cargo muy alto del ejército, desde 1800, supongan, 50, 60 en adelante, hasta, no sé, hasta el proceso de instalación democrático en Argentina fue muy intermitente, digamos, siempre estuvieron muy vinculadas a lo que se llamó la organización nacional y por lo tanto a las conquistas de territorios, ¿no? Al dominio de las masas y cosas por el estilo, así que es muy probable, yo no lo conocía Lautaro, pero es muy probable que el general Pacheco sí haya enfrentado situaciones en las que por ahí el ejercicio de la violencia fue muy habitual, ¿no? No, claro, exacto, pero nadie le va a cambiar el nombre al municipio, calculo. No, porque viste que a veces hay como algunos íconos que son como más fuertes de ese pensamiento que reacciona. Es un poco lo que decía Francisco, ¿no? Que hay algunos que están verdaderamente cancelados y otros, por distintas razones, no han sido cancelados, ¿no? Trascienden Bueno, acá un poco más. le sacaron el cartel de la estación y bueno, le pusieron como plotearon, algo muy parecido, pues son negros con letras blancas, los carteles del San Martín, y bueno, lo plotearon y lo pusieron. Entonces, cuando la gente fue muy temprano a tomar el tren, se dieron cuenta que no decía Ritteri, sino que decía Bellavista. Ahora, cuando hicieron la reforma del San Martín, le cambiaron el nombre efectivamente lo hicieron y le cambiaron el nombre por Bellavista. Pero esto ya venía desde hacía tiempo, esa lucha por sacarle, bueno, había gente que quería que quedara Ritteri, no, que dejan Ritteri, porque acá vive mucha gente que está vinculada, ¿no?, a las fuerzas militares, y después había otro grupo de gente que decía, no, es una aberración que se llame Ritteri, bla, 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 ¿no? Así pasó y bueno, terminó llamándose Bellavista ahora. Así que Profe, sí. ¿me puedo contar una pequeña cancelación que vi hace poco? Dale, sí. Bueno, resulta que a mí me gusta mucho una serie que se llama The Mandalorian y una de las protagonistas hizo una comparación del gobierno de Trump con el Estado nazi. Entonces, automáticamente la cancelaron, obviamente, por las redes y ella perdió el protagonismo de la serie y la echaron. Y fue simplemente un comentario, o sea, muy leve. Y se armó todo un debate muy como encarnizado por un comentario tan, o sea, trascendente, o sea, una comparación muy chiquita. Tan boludo el comentario, porque hacer esa comparativa es no saber nada de historia. Siendo que el que encerraba en jaulas era Obama, no Trump. Sí, pero creo que igual me parece que ahí a lo que va él es a que no era un comentario, no era como un comentario central, o sea, puede incluso ponerle Francia, me parece a mí, y esto es opinión, por eso lo pongo entre paréntesis, que si el comentario parte como de la ignorancia de alguien, bueno, se puede argumentar y desplegar argumentos frente a eso,
que muestren que el comentario es ignorante, porque todos podemos caer en un comentario ignorante, porque a veces vieron que a veces hacemos analogías como muy rápidamente y después las miramos bien y decimos, no. O por ahí alguien te dice, no, pero fíjate, vos decís, sí, la verdad es que me mandé así como medio rápido, me pareció que podía ser y bueno. Me parece que si no es algo que ella viene profesando, un movimiento o algo de eso, entiendo que por ahí es muy drástico cancelar lo que pierde el protagonismo, claro. ¿No? A eso voy como también que... con entre paréntesis, porque o sea, yo soy antidemocracia total, yo soy anarquista, así que me importa poco lo que pase en un gobierno u otro y las comparativas que se puedan llegar a hacer, pero sí soy muy acérrimo de la historia y hay que saber mirarla a raíz de un libro que me gustaría recomendarles, que es La genealogía de la moral de Nietzsche, que está bueno para aprender a ver de dónde viene cada parte de la historia. Sí, y también ahí es como una decisión, una construcción de la subjetividad que vos enunciás, que vos profesás y que vos defendés, y está muy bien, ¿no? Eso, digo, en ese punto todos tenemos la libertad de construirnos como discursivamente y desde el punto de vista de la vida, desde algún lugar, y está bueno clarificarlo y decir, bueno, mira, yo hablo desde este lugar, soy esto, considero esto y defiendo esto, y eso es también valioso, ¿no? Lo cierto es que un poco acá lo que buscamos también es desprendernos un poco de nuestra subjetividad y traer como algunas comparaciones, como un poquito analíticas, que pueden estar, por supuesto, basadas en la historia, como dice Francisco, pueden estar basadas en la filosofía. Lo que sucede es que basarnos en la filosofía es desde el punto de vista conceptual, un mundo que ofrece múltiples respuestas y que ninguna va en búsqueda de la verdad absoluta, ¿no? Entonces podemos encontrar, hay filósofos para todos los gustos, ¿no? Entonces, si voy a colocarme en tal lugar, bueno, tendré filósofos o tendré textos filosóficos que me ayudarán a posicionarme en un lugar, y a mí me parece eso muy interesante, porque nos habla como del relativismo, de cierto relativismo entendido así como, digamos, con una acepción ligera de relativismo del pensamiento, ¿no? Como un pensamiento que va buscando sustento para construirse, ¿no? Y que es coherente en sí mismo, más allá de que yo no lo comparta, ¿no? Esa coherencia de pensamiento, bueno, también es una búsqueda de un camino en la vida, ¿no? Claro, profe, pero la comparación, solamente con comparar, y ya simplemente por comparar puedes perder el trabajo tan rápidamente o un protagonismo. O sea, por eso a lo que yo iba, un pensamiento único es que me parece que a veces es exagerado, es lo que decía el autor, es que si el comentario es un comentario ya no beligerante, de un movimiento, una cosa así, que no involucra algo drástico, sino que es un comentario que hace una persona en algún momento, la cancelación me parece drástica. Y esto es una opinión mía, digo, porque la cancelación que se vuelve censura es todo aquel discurso que yo no comparto, lo censuro. Es como medio raro ahí, ¿no? Es como... Ahí entra el pensamiento único. ¿Eso no es lo que decía Mariño? ¿Cómo? Mariño, que decía que era más falta de tolerancia en el texto, que él decía un comentario o una opinión ya se lo cancelaba solo por diferir de nuestros pensamientos, ¿no? Exacto, y ahí decía él algo muy interesante, está muy bien tu comentario, Débora, porque ahí decía, bueno, entonces, además, eso termina como atentando al pensamiento complejo, ¿no? Esto que decíamos, bueno, a ver, sí, Sarmiento, bla, 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 y bueno, y esto que me pasó a mí, de la experiencia personal,
que yo, o sea, tengo una lectura crítica sobre algunas cuestiones de Sarmiento, tengo también una lectura histórica, ¿no? Como, y me pasó esto y es interesante. Civilización y barbarie, ¿no? ¿Cómo? Civilización y barbarie. Exacto. Como yo soy de letras, Civilización y barbarie es un texto que trabajamos un montón y bueno, y muchas veces hemos discutido incluso con compañeros sobre esta cuestión de decir, ¿cómo lo hubiésemos visto a Sarmiento si nosotros hubiésemos sido, no sé, este ejercicio me gustaba a mí, hubiésemos sido contemporáneos de él? O sea, ¿cuál hubiese sido nuestra opinión? Y esto no significa olvidar, digo, no, nada de eso, es un ejercicio, digo. ¿Cómo creen que hubiese sido nuestro vínculo con Sarmiento? Sí, bueno, ahí son como medio esas cuestiones. Y sí, como bien menciona Débora, me parece que lo que plantea Sánchez Mariño es interesante, ¿no? Es decir, bueno, y además que, claro, obviamente no sea con todo el mundo. Eso lo que haría es como también, quizás y esto es una hipótesis así como medio escabellada, pero quizás está en nuestra formación desde muy pequeños el poder encontrar como ciertas respuestas o ideas de verdades que nos sirvan para continuar. Entonces, cancelar es como construir una idea de verdad, porque aquel que dice algo que no me gusta, lo censuro, no lo escuchamos más, y entonces eso no aparece ahí como disruptivo, ¿no? Como algo que viene a interrumpir. Pienso, no sé, ¿sí? Pero hay muchos ejemplos, ¿no? Hay muchos ejemplos, y bueno, acá tenemos ejemplos más drásticos como los que nos aporta Francisco, ¿no? Que bueno, que dice, bueno, está bien, yo voy a hacer una escuela y le voy a poner de nombre, no sé si hacer una escuela, pero digo, bueno, va a proponer bautizar a una escuela Videla, ¿sí? Probablemente encuentres algunos adeptos, ¿no? O sea, no es que vas a estar solo en ese pensamiento. Y bueno, probarías y verías qué pasa, ¿sí? Bueno, cuando yo vi esto, en Estados Unidos también pasa que todo se llama Lincoln, Washington, ¿no? Absolutamente todo. Y bueno, y me llamó la atención, porque digo, le van a tener que cambiar nombre a todas las calles y a todas las escuelas. Y bueno, ¿y la otra pregunta es, ¿cuáles serían los nombres habilitados, ¿no? Porque ahí cuando uno saca cuando uno, ¿no? Intenta sacar la polémica, la controversia, no sé, ¿qué nombre le pondrían? ¿Qué personas sí y qué personas no serían dignas de ser, no sé, nombre en una escuela? ¿Quiénes sí en Estados Unidos? Como dice, bueno, Obama sí, podría ser el nombre de una escuela, Trump no. Digo, supongamos que pasó el tiempo y están en el punto histórico de poder ser nombre de una escuela. ¿Quiénes serían los que sí, quiénes serían los que no? ¿Sí? Fíjense que acá el esclavistas está encomillado. ¿Por qué está encomillado? ¿Por qué creen que está encomillado? Porque es una opinión, no es un hecho factible o demostrable en este punto de la historia. Hay algo de eso, sí. A ver, otra opinión más. ¿Por qué están las comillas? Las comillas como en duda, ¿no? Como que capaz no hayan sido esclavistas. Exacto, es una comilla polémica porque lo que hace es discutir el esclavismo de Lincoln y Washington. ¿Qué hace estas comillas? Por eso las comillas no se usan para destacar, porque las comillas básicamente se usan para citar y después se usan para incluir
como cierta duplicidad en lo que se está diciendo. Es decir, yo podría decir, las escuelas de San Francisco eliminarán nombres de Lincoln y Washington y otros esclavistas, sin comillas, y entonces el texto estaría afirmando que Lincoln y Washington son esclavistas, ¿sí? Acá lo que dice es esclavistas, y entonces lo que está diciendo es lo siguiente: escuelas de San Francisco eliminarán los nombres de Lincoln y Washington y otros considerados por algún sector de la sociedad como esclavistas, ¿sí? Uh-huh. Entonces es casi como una especie de Poncio Pilatos, es decir, y en ese Poncio Pilatos no hay una operación neutral. Está diciendo que algunos llaman esclavistas a Lincoln y a Washington, pero el que está escribiendo no está del todo seguro. Por eso está bien lo que decís, hay una operación de duda ahí, que a veces es una duda políticamente correcta, es decir, y otros esclavistas, ¿sí? Si yo pongo esclavistas sin comillas, efectivamente coincido con ese grupo social que considera a Lincoln y a Washington esclavistas. Si yo pongo esclavistas, estoy diciendo que algunos, que no soy yo, llaman a Washington y a Lincoln esclavistas, pero que yo no estoy tan seguro, ¿sí? Uh-huh. Entonces este es un lindo uso de comillas para sacar las comillas de todos los lugares donde en general aparecen las comillas. O sea, cuando, por ejemplo, vieron que dice una vez que yo cumplí años y entonces me pusieron muy feliz cumpleaños y feliz lo habían puesto entre comillas. Entonces yo le digo, ¿por qué me ponen? Los cargaba, ¿no? Y le digo, en la facultad. Y entonces le digo, ¿por qué le pusieron comillas a feliz? Y no, dice, porque queremos que tenga un muy, muy, muy feliz cumpleaños. Le digo, bueno, acá en realidad yo estoy leyendo que ustedes quieren que yo medio que tenga un cumpleaños no tan feliz, ¿no? Porque ahí en feliz era puesto en jaque, digamos. Y puesto en jaque significa que se puede dudar sobre ese término o, como con la ironía, que a veces lo hacemos así con los dedos, invertir. Entonces yo podía leer que tengas un muy... No sabemos si no estamos convencidos si feliz cumpleaños, o la otra era que tengas un muy feo cumpleaños, ¿no? Digamos. Entonces, las comillas no destacan, sino que las comillas generan operaciones de dudas cuando son polémicas, operaciones de citado cuando cito otra voz, este es más común, y operaciones de inversión cuando lo usamos en tono irónico, ¿sí? Cuando decimos lindo día para hacer un asado, ¿no? Ese sería aplicable a hoy, ¿no? Decimos lindo día para hacer un asado. Ese lindo sí lleva comillas. Si lo pongo de manera escrita. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es que es un día espantoso para hacer un asado, ¿no? Y si digo, dice, bueno, pero algunos consideran lindo el día este. Bueno, ese lindo lo encomillo y quiero decir que para algunos es lindo, para otros no, ¿sí? Bien, perfecto, muy bien. ¿Algo más de Masi o no? No. Bien. Sí, ella decía que la cancelación podía ser reivindicativa de causas justas o, como estamos viendo, que podría destruirle la vida a una persona. Está muy bien. Como, bueno, la cancelación podría poner en escena como realmente dilemas sociales, ¿no? Problemas sociales, quizás existan, ahora no se me ocurre un ejemplo, pero aparece recurrentemente el caso de la cocinera. Yo siempre digo de MasterChef, pero no es de MasterChef, es de Bake Off. Muy bien, gracias, Alexis. La cocinera, ¿no? Que por ahí es un caso mínimo, ese es un caso que como bien apuntaba Lu, no va a lo social, sí. Yo me acuerdo un caso hace no mucho de un escrache que hubo por internet sobre un chico que había abusado
¿no? A una joven, que resultó ser mentira, y el muchacho, por todas las opresiones que tuvo, se terminó suicidando. Ah, mira. Ese es un caso también como muy puntual, como este de Samantha, que por puntual no significa que para la persona que lo experimenta no sea tortuoso, ¿no? De hecho, este es un ejemplo, el que aporta Débora es un ejemplo, ¿no? De lo tortuoso que puede ser esta cultura de la cancelación y hasta dónde puede llegar, ¿no? Eso se combina muy bien con lo que estaba diciendo Lu, que hay algunos que están motivados por causas por ahí mucho más extendidas en la sociedad, ¿no? Acá el abuso de este chico es como el supuesto abuso, ¿no? Es una cosa muy puntual, muy local, pero bueno, supongan, ¿no? Profe. Otros, no. Sí. Victoria De Masi también dice eso, da un ejemplo también sobre, como dijo recién nuestra compañera, da un ejemplo de eso, que dice que un chico fue como que una chica mandó así como todo en un barrio, todo así como que el chico había abusado de que era abusado o acusado, puesto que señalase como acosador, decía el texto de De Masi. Y después la justicia empezó a investigarlo y dieron como que la chica había dicho que ella lo había hecho, que era mentira, porque él se había negado a salir con ella y el chico se quedó sin trabajo, todo, y había sido como un escrache masivo en todo el barrio. Claro, en ese, muy bien, Joana. Yo creo que son dos maneras de mostrar cómo, hasta qué punto llega a arruinarle la vida a uno un escrache falso, digamos. Sí. Uno se queda sin trabajo, le prohíben entrar a todos lados, y otro termina tan mal que se termina quitando la vida. Sí, me parece que ahí está como parte del peligro, porque no dejan de ser formas de justicia anticipada, ¿no? Es como una justicia periférica. Eso también aparece en los textos, ¿no? Como que es una toma de justicia antes de la comprobación, que se vuelve delicada justamente porque es prejuzgamiento, ¿no? Es un prejuzgamiento social que parece, bueno, involucrar, uno lo mira y dice, bueno, involucra simplemente que esta persona no emita opinión en redes, no aparezca, lo que, pero ese, como el mundo de las redes sociales también está muy conectado con el mundo de la vida real, bueno, termina impactando de lleno en el mundo social de la persona, ¿no? Y Sánchez Mariño lo dice en una parte del texto que, o también, bueno, de la charla, que son ejecuciones masivas. Claro, porque justamente la ejecución es comparable a lo que estamos diciendo, por eso está muy bien la cita de Sánchez Mariño, en este caso Joana, es muy pertinente porque justamente lo que estamos diciendo es que una ejecución es un acto no democrático de comprobación de efectivamente lo que la persona ha cometido o no ha cometido, fundamentado en pruebas, ¿no? Entonces, bueno, lo compara con una ejecución pública y una ejecución sin un juicio anterior, digamos, sin las baterías de prueba correspondientes. A veces por la intuición que uno tiene del caso, es como que se hace a una idea que a veces es condenatoria de la persona y que por ahí no coincide con lo real, ¿no? O por ahí, aunque coincida con lo real, no somos los agentes, no somos los organismos, las personas, los organismos que tenemos que declarar justicia, ¿no? ¿Sí? Y ahí también hay una pregunta que se abre sobre, bueno, ¿qué hace la justicia? Los tiempos de la justicia, se cuestionan la justicia que están por ahí también, que se va de temas, si nos vamos ahí nos vamos por un tobogán, pero que está presente y que es un poco de las explicaciones subyacentes de esto, ¿no?
Profe, en un momento además sí, lo que hace es poner en duda la efectividad de los scratches y dice que lo que hacen como en conjunto al final es banalizar y poner a los scratches, o sea, lo que hace es banalizar las violencias y como que dejan de tener el peso que tenían en un principio, que sí servían. Igualmente, yo difiero en el mensaje que nos deja Sánchez Mariño al final con el tema de los scratches y demás, sí, porque creo que hay que ponerlo en contexto también. O sea, el sistema judicial a grandes rasgos, ¿no? Pero lo que vamos viendo con todos los casos que hay es que el sistema judicial que tenemos también es súper lento, es patriarcal y no da mucha la respuesta que se necesita a tiempo y en forma. Entonces muchas veces ese sentimiento de justicia que tenemos, como ese sentimiento de justicia colectivo, el único que tenemos es con el scratch o las denuncias. Exacto, en ese punto coincidís con lo que yo estaba diciendo, ¿no? Sí, pero muchas veces no tenemos respuesta de las denuncias que se hacen. Entonces, no, por eso te digo que en el sentido que ambas compartimos que parte claro, que estos actos proliferen tiene que ver con deficiencias por ahí de los sistemas de control, los sistemas de las fuerzas, ¿no? Los excesos en las fuerzas, pero además los sistemas de fuerzas policiales, y por otro lado también en la lentitud de la justicia, que decimos no vamos a ir hasta ahí, pero sabemos que parte de que esto suceda tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo funcionan, qué ritmos, ¿no? Tiene la justicia para solucionar estos problemas que muchas veces son, si no hay muchas situaciones que si no son atendidas con velocidad, terminan, por ejemplo, en el caso de los femicidios, por ejemplo, ¿no? Si no son atendidas con relativa urgencia, son casos que terminan como muy dramáticamente, finales muy dramáticos, situaciones muy realmente incluso no salvajes, ¿no? De asesinatos, escenas de asesinatos salvajes. Pero bueno, decimos esto porque, bueno, de nuevo, esto viene a complejizar la discusión, ¿no? Es como, bueno, sí, no son buenos, son ejecuciones públicas, listo, todo bien. Bueno, ¿cuál es el origen de esto? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué la sociedad encuentra en el scratch una posibilidad, no? Claro. ¿Sabe que también creo que, perdón. De Masi también menciona de que no todo termina mal, sino que, por ejemplo, en esta que había participado en el concurso de pastelería, que después terminó pidiendo disculpas públicamente y que ahora dice que no da abasto con el tema de los pedidos, o como en el ejemplo de Rowling, que también dijo un comentario y ahora tiene más ventas incluso en sus libros de Harry Potter. O sea, que no todo termina como mal, digamos. No, está bien. Eso, me agarré un postizo, perdón. Es un buen punto, porque en algún sentido tampoco, como esta cancelación se da en las redes, va acompañado de cierta fama que puede ser efímera, que puede ser nefasta, ¿no? En algunos casos, pero que en otros casos esa fama puede estar asociada con un beneficio económico, ¿sí? En algunos casos, eso sí. Es más, vieron que hay mucha gente que a veces filtra cosas para que la gente hable, ¿no? Esto se usa mucho también, como filtrar una foto, filtrar algo, aunque la actitud rápidamente sea, por ejemplo, cancelar un exhibicionismo, una actitud, bueno, muchas veces lo que está logrando ese sujeto o esa empresa o lo que fuere es una exposición pública que lo pone, ¿no?, en boca de todos, hashtag X, y bueno, y eso es también una forma de potenciar la visibilidad, y potenciar la visibilidad a veces es una oportunidad de negocios, ¿no? Es cierto. Así que está muy bien los ejemplos, están muy bien comprendidos los textos, y ahí habría que ver, tanto como creo que lo que están diciendo apunta a otro aspecto a considerar en los textos,
es, el posicionamiento que tienen tanto Sánchez Mariño como De Masi sobre, ¿no?, sobre la cultura de la cancelación. O sea, cómo se muestran, cómo la evalúan, cuál es la evaluación que hacen de la cultura de la cancelación. Entonces decíamos, bueno, cómo la definen a la cancelación, cómo la ejemplifican, cuáles son los ejemplos que usan, y también en este punto es cómo la evalúan positiva, la evalúan negativa, la evalúan como, bueno, no sé, ni positivo ni negativo, como que depende de los casos, digamos. Eso también hay que ir comparando, ¿bien? En particular, con las respuestas de examen, una de las cosas que les quería aclarar es que la respuesta de examen es como un género que está, que es esto que ustedes escribieron. La respuesta de examen fue un resumen, ¿no?, orientado por una pregunta. Las respuestas de examen en general son eso, es decir, una consigna que da el profesor y esa consigna es tomada muchas veces como para nosotros. Estas respuestas de examen van a ser retomadas en el trabajo final. Entonces, muchas veces las respuestas de examen en el ámbito académico son como insumo como para un trabajo posteriori, son como un paso previo, ¿no? Todo esto que estamos conversando también es un paso previo, la clase es un paso previo para llegar en algún momento a construir un texto mayor donde podamos comparar podamos comparar los textos, ¿sí?, los textos que hemos leído, que venimos leyendo, ¿sí? Entonces, aprender a producir las respuestas, que sean respuestas o de parcial, o sean respuestas de examen, como se llaman, aunque no sean un examen, o sea, son respuestas que están sujetas a alguna evaluación o consideración. Resulta interesante porque, bueno, lo que hacen ustedes a partir de esas respuestas es mostrar el conocimiento que vienen obteniendo, ¿no? El sujeto despliega parte del conocimiento que tiene a partir de responder una pregunta, ¿no? Entonces, es muy importante ponerse como, y acá voy a usar una palabra, retóricamente, o sea, retóricamente, sí, como situacionalmente, pero contemplando el discurso, ponerse en un lugar en el que las consignas del profesor resultan orientadoras, pero también yo tengo que cumplir con cierta ficción que supone que el profesor no sabe nada, ¿sí? Siempre piensen al profesor no como alguien que sabe y los está evaluando, sí, también, pero jueguen a que en su texto el profesor sea llevado por ustedes como enunciadores, ¿no? Entonces eso es súper importante, ¿no? Fíjense que en general las respuestas de examen muchas veces lo que tienen, que aparecen también en la estructura, en los resúmenes muchas veces, es la definición. Entonces nosotros hoy volvimos a trabajar sobre la definición, y la definición básicamente de cancelación tiene que ser una definición que responda a qué es X. En este caso, nuestro X será la cancelación. ¿Cómo construimos o reconstruimos una definición? Bueno, la reconstruimos justamente en ese diálogo con esa pregunta, ¿qué es X? Y entonces el propósito que tiene la definición es definir un término, un concepto, una expresión, lo que sea, ¿no? La definición casi siempre está marcada por verbos particulares que definen cómo es, se denomina, se llama, se define, ¿no? La primera parte es la definición, esto que estábamos diciendo, cancelación. La cancelación es, y después aparece en segundo lugar, va lo que se llama la clase general, o sea, un fenómeno social, ¿no? Entonces nosotros decimos, por ejemplo, tenemos el concepto cancelación y después como clase general o como categoría general también dicen algunos,
decimos que es un fenómeno social que particularmente se da en redes, ¿no? Entonces, un rasgo específico sería que particularmente se da en redes. Si tomamos la cancelación, insisto, podemos decir que la cancelación es un fenómeno social, cultural de la época, ¿sí? Esa sería la clase general, es un fenómeno social. Esto que es particular de la época y que implica la negación de la palabra del otro, eso sería otro rasgo específico, ¿no? Poniéndolo en el caso de Margarita es un trago, ¿sí? Pero también Campari es un trago. La clase general es trago, ¿sí? Pero bueno, la Margarita se caracteriza por estar hecha como, no sé cómo se hace un Margarita, pero se caracteriza por algo distinto al Campari. Por eso, aunque son los dos, están en la misma clase general, trago, las características que tienen, los rasgos específicos que tiene un Campari, que tiene una Margarita, son distintas, por lo tanto, son tragos distintos. ¿Se entiende? Entonces, definir implica dos procedimientos, que a ese concepto o término lo pongo en una clase general y le pongo los rasgos específicos que terminan conjuntamente permitiendo responder qué es, ¿sí? Entonces, básicamente, si estamos buscando o estamos revisando o retomando la definición de la cultura de la cancelación, tendríamos que poder dar cuenta como de esas dos partes. Después, claramente, cuando uno da rasgos específicos, lo que hace es caracterizar. Caracterizar es una operación que implica decir cómo es X, ¿no? Entonces, ya no solo digo qué es, sino que digo cómo es. Entonces, ahí aparecen rasgos más o menos desplegados. Esto dependerá de la cantidad de información que tengo. Las caracterizaciones son sumas de los rasgos y por eso las caracterizaciones también van en la definición. O sea, en la definición yo primero, cuando doy rasgos específicos, básicamente estoy caracterizando. Entonces, una definición incluye como operación incluir algo en una categoría general, ¿sí?, que permita separarlo de otros tantos objetos, pero que los asocia con otros también. Digo, cuando yo digo a Margarita y a Campari les digo tragos, a los dos los estoy poniendo en la misma categoría general, los estoy poniendo en el mismo conjunto. Después lo que hago es dotarlo de características. Procedo a la caracterización. Si es posible, o si me es pedido por la consigna, por ahí la consigna del docente dice defina, caracterice y compare tales conceptos. Entonces, cuando me piden comparar, ¿sí?, lo que yo tengo que hacer es compararlos desde un punto de vista. Por ejemplo, si son tragos, los puedo comparar desde el punto de vista de la graduación alcohólica, ¿sí? Pero por eso tengo que conocer que los tragos tienen alcohol, porque si no conozco que los tragos tienen alcohol, no puedo construir ese eje de comparación. Entonces podemos decir, desde el punto de vista de la graduación alcohólica, ¿sí?, Margarita tiene tanto y el Campari tiene tanto. Bueno, desde el punto de vista de los elementos combinados, entonces, ¿qué combina un Campari? ¿Qué elementos combina? Desde el punto de vista del sabor frutal del Campari y de la Margarita, también puedo ahí también decir cómo es el sabor de uno, cómo es el sabor del otro. Y desde el punto de vista de, no sé, de su lugar de origen, no sé, podré decir que alguno es típico un trago típicamente latinoamericano y otro es un trago típicamente europeo, ¿no? Entonces, comparar es bastante difícil, no es hablar de uno y decir en cambio y hablar de otro, sino que es ir hablando tanto de uno y de otro bajo algunos criterios, se llaman criterios, ¿no?, que son el comparación. Entonces digo, bueno, desde el punto de vista de la graduación alcohólica, desde el punto de vista de esto, desde el punto de vista de aquello. Es uno de los procedimientos más difíciles y es el que vamos a hacer con las fuentes. Por eso vamos a tener que buscar ejes para comparar a Mariño y a
de Masi o el que sea, ¿sí? Los vamos a tener que buscar nosotros, los vamos a tener que crear a esos ejes para poder comparar los textos. Si no, efectivamente no van a estar comparados. Y después hay una operación que es bastante interesante, ¿no? Que a veces, por ejemplo, una consigna dice, defina, caracterice y ejemplifique, ¿no? Entonces, ¿qué es ejemplificar? Es mucho de lo que hemos trabajado hoy. Hoy básicamente trabajamos un montón con los ejemplos. ¿Qué son los ejemplos? Los ejemplos son casos particulares de una temática o de aquello que yo estoy abordando. En este caso, todos hemos aportado casos, absolutamente todos. Hoy hemos trabajado fuertemente con la ejemplificación. ¿Qué es la ejemplificación? Es mostrar los alcances y la capacidad de ilustrar el problema, la problemática, la cuestión o el debate que tienen los ejemplos, ¿sí? A veces ilustran también verdades. Si yo digo el triángulo tiene 3 lados, por ejemplo, mira este triángulo que tiene 3 lados. Y ahí está ejemplificando no una polémica, porque no hay polémica sobre si el triángulo tiene 3 lados o no, sino que lo que estás mostrando es que efectivamente eso es una demostración más de que los triángulos tienen 3 lados. Entonces, ¿qué es lo que vimos básicamente hoy? Hoy, la clase pasada, vimos mucho la definición, porque estuvimos viendo cómo definía uno, cómo definía otro, y hoy trabajamos con otra de las cuestiones que es el ejemplo. Definir no es ejemplificar, ¿no? Si a mí me dicen, ¿qué es la cancelación? Y es como cuando te acordás, Samantha, no, ahí no estoy definiendo, ahí estoy ejemplificando. Eso es una operación que a veces salteamos la definición porque justamente conseguir la clase general es difícil. Decir, sí, la cancelación es un fenómeno cultural. No es lo mismo que decir, es como cuando Samantha, ¿no? ¿Sí? La segunda es una opción más fácil. Sin embargo, ¿sí? Los ejemplos, no por ser sencillos y eso, son descartables o desechables. Lo que sí tienen que ir acompañados de una buena definición para que se entienda de qué estoy hablando, en qué sentido y eso. Y después está fundamental, que también hoy lo trabajamos bastante, que es dar razones sobre una opinión, ¿no? Si bien no es la operación, estas se llaman operaciones discursivas, lo van a ver en el texto, ¿no? Y la operación de la fundamentación no es la central para la escritura de textos que vamos a hacer, pero sí es central para que la clase tenga un poco de condimento, ¿no? Entonces, cada uno fue dando opiniones, fue fundamentando sus opiniones, como por ejemplo, como Frank, que dijo lo de Videla, como Lautaro, que dijo lo de Pacheco, y así sucesivamente, Guaira, que mencionó otras más, Joana, Julieta y Débora, que han ido participando y hecho distintos aportes, ¿no? Entonces, eso también está bueno. El caso de la fundamentación, que es dar razones o argumentos, y ahí hay que ver qué razones o argumentos da uno, ¿no? La fortaleza que tienen, y un buen argumentador no considera que todos sus argumentos están en una relación simétrica, sino que se da cuenta que sus argumentos tienen valores asimétricos y entonces rescata aquel que le parece más contundente y lo despliega con mayor fuerza, ¿no? ¿Sí? Ahora, cuando nosotros elaboramos cualquier respuesta, lo que hay que mirar bien es identificarnos con la consigna solicitada, ¿no? O sea, no dejar información como sobreentendida. Acá está la palabra sobreentendida. En nuestro resumen, ¿cuál es la información sobreentendida? Y la fecha de publicación, el lugar de publicación, el título del texto. Esos datos son datos que nos dan muchas claves sobre el lugar y la época. Y si nos dan claves sobre el lugar y la época, nos dan claves sobre por dónde viene la controversia. Ejemplo, si es en el 2016, en Argentina, y se trata sobre la interrupción voluntaria del embarazo,
Ya, simplemente con que yo diga Argentina 2016 y diga el tema, interrupción voluntaria del embarazo, ya tengo claves para reponer por lo menos la controversia, más allá de lo que vaya a decir el autor particularmente en ese texto, ¿sí? Uno ya sabe cómo viene la cosa, ¿sí? Ahora, si uno habla del autor ese aisladamente y sin ponerle esas claves, estoy dando información sobreentendida y en realidad lo estoy complejizando la lectura porque la persona no sabe hacia dónde orientarse, ¿sí? Entonces, bueno, también hay que revisar en los resúmenes, ¿no? Siempre todas las características, como estamos en textos académicos, bueno, que las oraciones tengan la oración, el largo que tienen que tener, que tengan las tildes y las mayúsculas que tengan que tener, y bueno, le puedo pifiar en algunas, pero no en todas, ¿no? Entonces, el léxico siempre preciso y el registro siempre formal, tratar de evitarlas. Esto puede pasar sobre todo con Mariño, que es bastante formal. A veces los textos orales tienen, ¿no?, como esta cuestión de que son un poquito más relajados, y siempre hay que tratar, esto es importante, pensar un lector virtual al que le tengo que dar la mayoría de la información que tengo disponible, se la tengo que servir para que su lectura sea fluida. Si me va a evaluar ese lector virtual el que estoy pensando, que no es la persona en concreto, sino pienso que es un profesor, que tiene que corregir y bla, 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 va a ser útil para que el resumen sea lo mejor posible. Entonces, en las correcciones de los textos, ustedes se van a encontrar con que, bueno, esto, ¿no? Si ustedes realmente le han puesto al resumen estas informaciones que ubiquen en la discusión, si han mencionado al autor, digamos, esto va a ser lo que van a encontrar por hoy, por estos días. Y acá les voy a pedir que no les puse acá, pero que lean el capítulo de argumentación del manual. Ahora les pongo la página acá, donde dice cuáles son los elementos de la argumentación y que, teniendo en cuenta la secuencia argumentativa, que ahora se las cuento rápidamente, pero que ustedes la van a leer en el manual, van a hacer un primer intento también, con una lectura, acompañado de una lectura, pero después lo vamos a trabajar, es 10 apuntes sobre la cultura de la cancelación de Andrés Barba, ¿no?, que también está en el corpus. Entonces van a hacer teniendo en cuenta los componentes de la secuencia argumentativa y prototípica, ¿sí?, van a hacer el esquema del texto, cancelar el debate sobre la cancelación, ¿sí?, de Ricardo Duda, y van a elaborar, esto no, ahí está, acá. ¿Qué es el esquema de la argumentación? Ustedes lo van a ver en el capítulo. Básicamente lo venimos hablando, pero lo vamos a poner acá a jugar. Entonces van a hacer una tabla. Esta tarea es un poco más fácil porque lo que nosotros vamos a hacer es completar una tabla, que incluso la pueden hacer si quieren con un compañero, ¿sí? Acá, ¿sí? Y entonces van a poner el texto, van a completar el nombre del texto acá, van a poner cuál es la cuestión que aborda, la cuestión, el debate, el problema, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión que aborda? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Van a tener que enunciar en una oración el problema. Ahora, el texto da una idea sobre el problema, o sea, fundamenta una idea. A esa fundamentación la vamos a llamar hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Es decir, por ejemplo, yo puedo decir esto que decía Francisco, ¿no? Supongo que yo
tengo un texto, Francisco escribió un texto, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es si hay algunos genocidas que son catalogados como tal y hay otros genocidas que son naturalizados o absorbidos por la cultura, ¿no? Su hipótesis es que el tratamiento de los genocidas es bastante dispar, por lo menos en escenario argentino, ¿sí? Entonces, esa es su idea. Ahora, su idea la va a tener que expresar con argumentos. Acá, en argumentos, tiene que tratar de poner 3 argumentos que sostengan la idea, ¿sí? Todo esto lo van a hacer con duda. Y finalmente, van a colocar acá una conclusión, ¿sí? A esto llamamos esquema argumentativo. Pueden leer el capítulo, ahora voy a buscar en la hoja del capítulo, del manual. A ver, esperen que de hecho ya se los puedo mostrar. Y entonces lo que ustedes hacen es leer un poquito qué es la argumentación, ¿sí? Y tratar de armar como este esqueleto. A ver, manual PDF, ahí debe estar. ¿Dónde está? No lo tengo en descargas, lo debo haber borrado. A ver, qué raro. Estaba ahí, aparecía manual, PDF. A ver, ahí está. A ver. Bueno, más o menos se entiende, digamos, es como todo lo que venimos hablando, pero, digamos, ahora como más discriminado. Es decir, venimos diciendo cuál es la idea, cuál es el tema que aborda, cuál es la controversia que abordan tanto Sánchez Marío como Di Masi. Luego decimos también cuáles son las ideas que ellos tienen. De hecho, Guaira dijo, yo no coincido tanto con ellos. Después también dijimos que tienen argumentos y que citan argumentos. A veces los ejemplos están en función de los argumentos. Y lo que habría que ver y sumar es qué conclusión aportan. Esperen que miro acá y vamos a poner en Comisión 20, vamos a poner title acá y vamos a ver, ya les digo la página y ya les pongo la página para que hagan la lectura. Reitero que este cuadro lo pueden hacer más de uno. Lo que hacen es lo sube uno solo, si lo trabajan más de uno, y me ponen el nombre de los dos o en el archivo y lo reiteran en la carátula para que a mí sea más fácil hacer el seguimiento. Si no lo pueden hacer de a 2, lo hacen de a 1. ¿Está bien? ¿Sí? Digamos, es como electivo, por decirlo de algún modo. Pero considero que puede estar bueno porque es una actividad un poquito más práctica, ¿no? Y digo, no hay que escribir tanto. Entonces es una actividad que se presta para, qué sé yo, nos mandamos unos mensajes de WhatsApp y más o menos lo podemos solucionar. No es escribir un texto a 2 manos, a 4 manos, ¿sí? Sino que es algo como mucho más llevable, es una actividad mucho más llevable para hacer de a 2, de a 3. Y por otro lado también es como esto, poder interactuar con otros está bien. A ver, esperen que hay un señor que se llama Plantin, como un plantín de las plantas, pero en francés se dice plantain, que es el que propone, así les muestro qué es lo que tienen que leer, qué es lo que propone un modelo de argumentación, ¿sí? Las prácticas de lectura. Tendría que mirar el índice. La ejemplificación, acá no, esto sí, parece que me pasé. Bánquenme un cachito porque se los quiero mostrar, así no se sienten perdidos. Acá, cuento. Está la bibliografía, ahí está. Interacción de voces, no, citas. Tendría que mirar en el... 87 puede ser, profe, de los géneros en los que predomina la argumentación. 87, pero espera. Acá me aparece en el libro.
a ver, tendría que mirar el índice para hacerlo más fácil, pero parece que estaba... Ahí me fijo en el 87, sí, pero quería ver si estaba alguna parte que tenía el cuadro que a mí me parecía... A ver... Bueno, después les muestro en los otros capítulos, en el de citas, donde estaba una parte que a mí me parece interesante, que es en la inclusión de voces, pero si no, vamos a la parte solo teórica. Acá está, ahí, mirando en el índice, sí, el 87. Bueno, ahí, cuando hablamos de predominio en la argumentación, es porque no necesariamente los textos siempre son plenamente argumentativos. Incluso en una argumentación nos podemos encontrar con que hay segmentos o narrativos, o sea, cuando se cuenta una anécdota, o hay segmentos también explicativos, que son cuando... Esperen que lo hago así más rápido. Es que tengo la cara de ustedes también ahí, entonces eso me tapa parte de la pantalla. A ver dónde estamos. Y bueno, la explicación es tiene que ser el capítulo 3, porque el primero es la explicación, el segundo es la explicación y el 3 tiene que ser la argumentación. Acá estamos en la 60 y pico. Acá está. Bueno, básicamente lo que les propongo leer es, sí, de la página 87, como acaba de decir Joana, creo. No, Lu, ¿no? Lu. Sí. Tienen para leer acá la argumentación, y acá ven que está Plantón 2012, es el autor, porque hay muchas formas de pensar la argumentación, ¿sí? Y la que él propone es una perspectiva. No lean, o sí, si quieren pueden leer los textos, pero no lean los textos, sino solamente la parte teórica. La parte teórica llegaría hasta acá, llegaría hasta el 89. Si quieren leer algún texto y mirar las ejercitaciones para entender hacia dónde va, son textos bastante interesantes sobre la educación superior, ¿sí? ¿Para quién la educación superior? Pero estos son todos ejercicios, así que con que lean hasta la 88 está bastante bien. Lo que sí, acá tienen, de la 87 al 88 tendrían que leer, pero acá aparece en el punto 2, ¿lo ven? La secuencia argumentativa. Este sí lo tienen que leer, porque acá aparece de nuevo, se menciona a Plantón, y acá va explicando qué es una cuestión, ¿sí? ¿Qué es una hipótesis? Lo ven ahí que está, hipótesis, y esto está en la 96. ¿Qué es una hipótesis? ¿Sí? ¿Qué son los argumentos? Acá los argumentos, por ejemplo, por eso si quieren leer uno de los textos para orientarse les va a servir. Están hechos en función de las lecturas, pero si están apurados no lo hagan. Y bueno, después, bueno, ¿qué son las conclusiones? ¿No? ¿Qué características tienen algunos argumentos y otros? Y acá tienen una síntesis. ¿Ven? Cuestión, hipótesis y argumentos. Y acá posición con la que discute, nosotros no lo pusimos todavía porque lo vamos a ver en la próxima con el otro texto que estaba ahí, ¿sí? Entonces, la idea es que de acá puedan leer de la 87 a la 88 y este sería 98 de la 96 a la 98. Lo podemos anotar acá. La parte teórica vendría a ser. Entonces, apoyarse, lo podemos poner acá, en la lectura teórica, que sería la 87 a 88 y 96 a 98. ¿Sí? Esto es en el capítulo 3.
Con eso es suficiente. Y nos vamos a aproximar, cualquier cosa, pues. Nos vamos a aproximar a lo que llamamos la estructura de la argumentación, ¿sí? Entonces, acá ponen el nombre del texto, tiqui, 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 y ahí completan todo. Después van a ver que en el portafolio tenemos para hacer otras actividades así, con los otros textos, un poquito más, unos cuadros un poquito más completos, pero por ahora con este es suficiente. A su vez, lo que voy a hacer es entregarles el texto y seguramente les voy a pedir ajustes para que lo vuelvan a entregar la otra semana. O sea, para la semana que viene solamente el cuadro, ¿sí? Y para la otra semana seguramente el texto que van a recibir devuelto con ajustes para su entrega final. ¿Está bien? Yo no sé si alguien tiene alguna duda, si se entendió. Recuerden que esta actividad la pueden hacer de a pares, tríos, hasta 5 lo pueden hacer, no hay ningún problema. Profe, disculpe, capítulo 3. Capítulo 3. ¿En el libro está? En el manual. ¿Viste que te mostré ahí donde, en el manual este? ¿Lo estás viendo o no? Sí, yo lo tengo inclusive el libro. Ah, ok, sí. El capítulo de la argumentación, ahí está. Ah, perfecto. Es leer un poco de Plantin, a ver qué dice Plantin sobre la argumentación. Reitero que hay otros modelos argumentales, pero nosotros nos quedamos con ese, ¿sí? Bueno, y ahora creo que se finí a hacer más fiaca en la cama, si están en la cama. Yo no puedo estar en la cama, porque no voy a dar clases en la cama, pero a vivir y disfrutar el fin de semana. Muy interesante, muy participativa la clase, así que los felicito. Bueno, seguimos camino hacia el terminar la primera entrega formal y a su vez ya vamos avanzando porque con los cuadros y con las lecturas de los textos y el análisis de los textos ya vamos avanzando hacia el trabajo final. Así que... Profe, perdón, a nosotros ya nos mostró el cuadro. ¿Tenemos que llenarlo así o tenemos que hacerlo con flechas, tipo un esquema? No, llenen ahí, solamente tienen que poner, como en el caso de los argumentos, tienen que poner 3 oraciones. En el caso de la hipótesis es una oración, y en el caso de la cuestión, lo van a ver cuando lean el capítulo, es una oración, en general en interrogación. O sea, es poquito lo que tienen que completar. Por eso copien y peguen la tabla y listo. No pongan mucho más. ¿La fundamentación de hipótesis también va en una frase o en una pregunta? No, a ver, siempre la hipótesis es una afirmación. Porque es lo que la persona cree, no puede ser una duda. La afirmación no puede ser una duda, la hipótesis siempre es una afirmación. O sea, y no se puede dar en más de 2 oraciones, en general tiene una oración. La hipótesis no puede ser muy larga, no puede ser un párrafo. No, una oración. Es siempre 1 o 2 oraciones como mucho, o una oración compleja, no es una enunciación muy larga, es como, ¿qué cree sobre esta cuestión? Bueno, cree que efectivamente... Listo. Sí, Brenda, les acabo de decir que tipo lunes, martes los reciben para hacer ajustes, pero para la otra semana. Creo que... Entonces, profe, una pregunta. Sí, tendríamos que entonces, o sea, usted nos devuelve los, ¿cómo se dice?, los resúmenes y de ahí lo entregamos para no este sábado, sino que el otro que viene, porque si hay que ajustar o algo así. Claro, si hay que ajustar, vas a tener casi 2 semanas, o sea, vas a tener unos 10 días para hacerlo. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Ok. Sí. Profe, otra consulta, ¿ya estamos, va a seguir los martes o quedamos los sábados? Sí, no, voy a seguir los martes, lo que pasa es que vieron que yo estaba con mesas de exámenes, estábamos tomando mesas de exámenes y entonces ahí a veces se producen problemas para en algún tipo de, en la continuidad, pero yo voy dando martes y sábados, y si sucede algo, en general para no perder la clase, porque el día está afectado por una mesa de exámenes, esto termina a fines de abril, la situación de mesa de exámenes,
a principios de abril, a fines de marzo, terminamos de tomar examen y esa situación no se va a dar más. Ah, perfecto. Pero a veces uno tiene un cronograma, pero a veces puede pasar, como me ha pasado, que alguno de las personas, o porque está enferma o porque está de licencia, saben que es un momento donde hay mucho movimiento de licencias y ese tipo de cosas, te toca cubrir a otro que estaba citado y que ese otro no puede por alguna razón. Entonces tiene que ir uno a cubrir, como en el laburo, ¿viste? Hay uno con COVID y lo tenés que ir a cubrir, chao, es así. Entonces el martes que viene teníamos clase. Sí, el martes. Y como Perfecto. uno no puede estar en la misa y en la procesión, ¿no? Así decía mi abuela, no se puede estar en la misa y en la procesión, y bueno. La mesa de examen, ustedes saben que tiene prioridad en nuestro trabajo, y bueno. Pero para que no pierdan, porque si no, si se pierde continuidad, se pierde ritmo. Totalmente, bro. La idea es que nadie pierda ritmo de trabajo. Y bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Pero bueno, les envío un cariño a todos, espero que estén muy bien, espero que haya sido productiva la clase, ¿no? Muy productiva, profe, la verdad. Y ahí, bueno, que se suman, alguno por ahí se suma al club de Fran, otro por ahí se suma al club contrario, al de Fran, ¿no? Pero bueno, hay que ser muy respetuoso de las ideas y eso está bueno. Sí. Bueno, gracias, profe. Bueno, muchas gracias, profe. Un saludo y disfruten del día Hasta gris. la próxima, gracias. Un fin de semana para todos. Hasta luego. Buen fin de semana. Saludos. Buen fin de semana. Chao, chao.